Y para calcular, necesitamos también la efectividad. Para calcular la efectividad es la relación entre Q real sobre Q máximo. Entonces, para calcular Q máximo, es Q máximo igual a C mínimo multiplicado por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, para calcular C mínimo, tenemos que determinar cuál va a ser, si es del fluido caliente o el del fluido frío. Entonces, multiplicamos. Para calcular C necesitamos multiplicar la capacidad calorífica por el flujo máximo, 4,31 kilojoules por kilogramo por grado Celsius por el flujo másico, que son 2 kilogramos por segundo. Eso da un total de 8,62 kilowatts por grado Celsius. Entonces, para calcular C del fluido frío es capacidad calorífica del fluido frío, es 4,18 kilojoules por kilogramo por grado Celsius por 1,2 kilogramos por segundo. Resolviendo esto en la calculadora nos da 5,02 kilowatts por grado Celsius. Entonces calculamos Q máximo. Bueno, sabemos que C mínimo es C del fluido frío, que es 5,02 kilowatts por grado Celsius. Entonces Q máximo va a ser igual a C mínimo, que es 5,02 kilowatts por grado Celsius por la temperatura de entrada del fluido caliente, que son 160, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que son 20 grados Celsius. Resolviendo esto en la calculadora, tenemos que dar 702,8 kilowatts. Del anterior encontramos Q máximo, C mínimo y C máximo. Entonces, para calcular la relación de capacidades, que es C mínimo sobre C máximo, es decir, 5,02 entre 8,62, y esto da 0,582. Ahora, para calcular la efectividad necesitamos Q real. Entonces, Q real va a ser igual. Como ya tenemos la temperatura de entrada, de salida, el flujo máximo y la capacidad calorífica del fluido frío, entonces lo encontramos de aquí, la relación de transferencia de calor. Entonces, M por Cp Cool, temperatura de salida del fluido cool, menos temperatura de entrada del fluido cool. Entonces, reemplazamos 1,2 kilogramos por segundo por Cp, que es 4,18 kilojoules por kilogramo por grado Celsius por 80 menos 20 grados Celsius. Y esto me da un total de 301,0 kilowatts. Entonces, para calcular la efectividad, tenemos que la efectividad es igual a Q real sobre Q máximo. Entonces, Q va a ser igual a 301 kilowatts sobre Q máximo, que lo calculamos anteriormente, que es 702,8 kilowatts. Y esto nos da un total de 0,428. Para calcular el valor de NTU, es decir, el número de unidades de transferencia, buscamos en la figura 11,26 exactamente
m. Entonces tenemos que NTU va a ser igual 1 sobre C menos 1. C es la relación de capacidades por logaritmo natural de la efectividad menos 1 sobre la efectividad por C menos 1. Reemplazando, nos queda 1 sobre C, que es 0,582 menos 1 por logaritmo natural de la efectividad, que es 0,428 menos 1 sobre 0,428 por 0,582 menos 1. Resolviendo esto en la calculadora nos da un total de 0,651. Luego de tener NTU y C mínimo y el coeficiente de transferencia de calor total, podemos despejar área superficial. Tenemos que NTU va a ser igual a U por área superficial sobre C mínimo. Despejando nos queda que área superficial es NTU por C mínimo dividido entre U. Reemplazando nos queda 0,651 por C mínimo, que es 5020 watts por grado Celsius sobre el coeficiente de transferencia de calor, que es 640 watts por metro cuadrado por grado Celsius. Resolviendo esto en la calculadora nos da 5,11 metros cuadrados. Entonces tenemos que área superficial es pi por d por L. Despejando L nos queda que área superficial sobre pi por d, tenemos diámetro y tenemos área superficial. Ahora reemplazamos 5,11 metros cuadrados por pi por el diámetro, que es 0,015 metros. Resolviendo en la calculadora esto nos da 108 metros. Y así termina el ejercicio.